Hola con todos, somos estudiantes de la carrera de Trabajo Social, pertenecemos a la Universidad Central del Ecuador y a continuación les vamos a dar a conocer a través de una obra de títeres el primer capítulo titulado La construcción del trabajo social por Natalio Kiserman. Esperando que sea de su agrado, disfrútenlo. Desde que el hombre existe, se ha interesado por sus semejantes, en mayor o en menor grado. Pero sin dudas, fue a partir del cristianismo cuando la caridad, con su sentido de amor al prójimo, cobró significado. Ayudar a los carencianos con bienes concretos. Es así como la limosna, la exhortación y la persuasión se caracterizaron. Que continúe la historia. Hola, soy Juan Luis Vives, el primer precursor del trabajo social. Todo empezó por la preocupación al ser humano. Fui destacado pedagogo y humanista, y tuve grandes amigos como Tomás Moro y Erasmo, que me influyeron un pensamiento totalmente cristiano. Al transcurso de mi vida escribí varios libros, tanto es como uno La Sabiduría o otro que quiero hablarles hoy, que lo publiqué en 1526 del Socorro a los Pobres. Este iba directamente dirigido a las autoridades de Brujas. Aquí quise sustituir el derecho tradicional del mendigo a la limosna, donde el pobre podría tener un trabajo. Este libro también lo dividí en dos partes fundamentales. Una de ellas fue que lo dividí teológicamente y filosóficamente. Y la segunda la quise referir a la sociedad y sus gobernantes que deben ocuparse de los necesitados. También asenté las bases de la asistencia social, que es el derecho del individuo, la individualización, la aceptación, la rehabilitación y sobre todo la acción prolongada hacia los pobres. Hola, soy Vicenta de Paul y fundé la congregación sacerdotal en 1625, junto a Luisa de Marillac. ¡Sí! ¡Esa soy yo! Puedes seguir. Bueno, nosotros nos organizamos en las Damas de la Caridad en 1633, en donde nos dedicamos a visitar a los enfermos en los hospitales, a los pobres en los domicilios. Próximamente nos llamaríamos Hermanas de la Caridad. ¡Sí! Los dos nos esforzamos bastante, muchísimo en realidad. Además de que creamos las instituciones para los niños abandonados. Por eso les digo, es importante organizarnos, lograr nuestros objetivos, ya que esto nos permitió crear las primeras leyes en Francia. Bueno, yo soy Bartolomé de las Casas, quien en 1502 embarcó en la expedición para liberar a los indios de la esclavitud y para hacer valer sus derechos. Por lo que en 1542 las leyes de los indios suprimieron las encomiendas. Además, fui el primero en oponerme y denunciar la invasión del territorio americano. ¡Ahora yo! Bueno, está bien. Bueno, mi nombre es Concepción Arenal. Fui la primera en asistir a clases de derecho, que siempre fue mi sueño, por lo que me vestí de hombre. Además, soy periodista, lo que me permitió manifestar mis preocupaciones sociales, como la pobreza y las condiciones de los prisioneros, en el periódico El Quincenal, también llamado La Voz de la Caridad. Aunque no solamente realicé estas obras, sino también formé parte de la Cruz Roja. Abarqué la cuestión obrera y la situación de la mujer española. De igual manera, mostré mayor organización en los suministros de asistencia. Si me permite, señorita, es mi turno. Claro, prosiga. Bueno, yo soy Thomas Charles. Yo empecé la asistencia social en Juan Glasgow, en donde me enfoqué en la ayuda a los indigentes, señalando que debía convertirse en una ciencia basada en la observación. Por ser tan reconocido, muchas personas siguieron mis pasos, como Daniel Bonder,
quien se enfocó en la ciudad alemana de Elberfeld, por lo que ahí nació el término limosnero visitador, que fue un gran avance en el trabajo social. Permiso, soy Elfert, que destaqué el estudio de las necesidades de cada sector. Les voy a contar un poco de la historia de la humanidad, con la irrupción de la revolución industrial. Aquí quebrantó bastantes formas tradicionales del trabajo artesanal. Pero en fin, continuando con la historia, en 1869 se fundó en Londres la Charitable Organisation Society. Para los que no conocen el inglés, es la Sociedad de Organización de Caridad, mejor conocida como la COS. Este se creó con el propósito de evitar que se continuara prestando ayuda indiscriminada a los indigentes, favoreciendo su permanencia en el estado de la miseria. Chalmers y Haight fundaron sus 8 principios básicos para el ejercicio, los que fueron los siguientes, pero como sé que ustedes se van a cansar con 8 principios, se los resumí. Los casos serán objetos de encuestas, en donde se proporcionará ayuda mediante instituciones en favor del asistido, juntamente con la beneficiada. Como por siguiente, tenemos que las acciones efectuadas fueron reformadores sociales, sino que la necesidad de que asista a su sujeto de su propio proceso del cambio. En fin, creo que hace falta contar a una creadora muy interesante de la limosna. ¿Dónde estará? Hola, soy Octavia Hill, una de las creadoras que utilizaba la divisa, sino como la limosna que decía que solo era para un amigo. Fui encargada de entender las necesidades de los pobres y los visitadores que llamaran visitadores amigables. También hice acciones para capacitar a mi personal y hice conferencias y también creé el Woman University Slamant en 1890, con un cuerpo docente obviamente. Es así como también, junto a mi amigo que le eché de antes, que era el pastor Samuel Barnett. Hola, soy el pastor Samuel Barnett. Soy el primer centro comunitario que creé en 1883. Fui conocido como en Londres como Tony Hurl. Ustedes me pueden llamar Hurl. En fin, fui destacado de la COS y fui un pastor, obviamente. Creo que debe seguir mi compañera. Saludos, mi nombre es James Adams, nací en 1860. Desde pequeña me disgustaron las desigualdades sociales que existían en toda la nación, razón por la que me convertí en una persona polifacética. Empecé fundando el Centro de Asistencia Social Hull House en Chicago. Posteriormente, junto con Edith Bauer, logramos dictar un curso de economía social en el que lo dábamos justamente a jóvenes voluntarios. Más adelante, junto con Julia Latrobe, logramos enfocarnos solamente en los jóvenes delincuentes, dando paso así al primer tribunal de menores en Estados Unidos, además de la Asociación Protectora de Menores. No solamente nos enfocamos en eso, sino que también nos enfocamos en los niños y jóvenes, razón por la que luchábamos contra la explotación. Posteriormente, lograría ser la presidenta del Partido Feminista Pro Paz, en el que luchábamos contra la guerra, la opresión y la explotación hacia las mujeres, además de que recibí el Premio Nobel de la Paz. Finalmente, mi nombre es Jocelyn, estudiante de Trabajo Social del primer semestre, y les voy a contar cómo empezaron las escuelas y figuras destacadas del trabajo social. Empecemos. La primera escuela de formación teórico-práctico fue la de Ámsterdam, creada en 1899 por los reformadores sociales. Por consiguiente, vendría la Escuela de Administración Social, en la que se destacaron las hermanas Edith y Grace Abbott, además de Grace Mohel, mientras que los miembros de la COS eran Charles Loring Brace, quien atendía a niños abandonados.
Joseph Shaw, junto con Dorothea Linde, quien trabajaban por las condiciones de las cárceles y los hospitales de los enfermos mentales. Mientras tanto, en Estados Unidos se crearon las escuelas de trabajo social, como la de Ohio en 1906, la de Pensilvania en 1908, la de Western Reserve en Cleveland en 1916, el Atlanta y Wisconsin en 1920, la de Washington en 1921 y la de Berkeley en California en 1927, así también como la de Massachusetts, que fue creada en 1918. Pero en todo esto tenemos que destacar al doctor René Sanz, quien creó la Secretaría Internacional Permanente de Trabajadores Sociales en 1956, además de la Comisión Internacional de Escuela de Trabajadores Sociales. En conclusión, podemos decir que los reformadores sociales fueron esencialmente pragmáticos. Tuvieron una nueva época inaugurada por Lacoste y en especial Mary Ellen Richmond, que marcaría la aparición del positivismo. Pero es así como me hago la pregunta: ¿quién creó el positivismo? Hola, me presento. Soy Augusto Comte, creador del positivismo. Todo empezó porque tuve un conocimiento real, concreto, útil, cierto y obviamente preciso. Determiné en esto lo independiente en la dinámica social, que encerraba las leyes del progreso. Y es así como desprendí una filosofía ante una ciencia como es la sociología. Me guié sobre un científico en particular, que fue Charles Darwin. Lo conocen, ¿cierto? Me guié con este científico y con varios, obviamente, que los nombraré ahora, como Albert Spence, John Stuart, John Dewey, y así entre otros. En pocas palabras, en conclusión, podemos decir que el positivismo y el pragmatismo tuvieron una influencia decisiva con Mary Richmond, que inauguraron una nueva etapa en el proceso histórico del trabajo social. Creo que debe continuar mi compañera Mary contando la historia. Hola, amiguito. ¿Tienes tiempo? Iba a comprar pancito, pero puede esperar. Me presento. Soy Mary Rinbuch. ¿Alguna vez escuchaste hablar de mí? La verdad no. ¿Quién es usted? Mejor, porque así te puedo contar toda una historia. ¿Quieres? Regresemos en el tiempo. Mejor dicho, al siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, donde la sociedad estadounidense se llamó la era progresista. En esta época se buscaba en lo social que se mejore la calidad de vida de los pobres, disminución de horas de trabajo, acabar con la explotación laboral, entre otras cosas más. Señorita, la historia está muy triste. No, mejor no. Tranquilo, recién estamos empezando. Pero bueno, te voy a contar un poquito de mi vida, ¿ya? Quedé huérfana a los 3 años, al cuidado de mi tía y mi abuela. Fui empleada en una imprenta. En ese trabajo laboré por varias horas con un salario de hambre. La historia sigue triste. Tranquilo, las cosas van a mejorar. En 1889 pasé de ser ayudante de la tesorería de la COS. ¿La TOS? No, la COS. Sociedad de las Organizaciones de la Caridad. Rápidamente, en el año de 1891, soy secretaria general en un puesto que siempre era ocupada por hombres, pero me di cuenta que mis conocimientos eran deficientes.
por lo que comencé a estudiar las obras de William James, John Dewey y John Mead. ¡Asombroso! ¿Ves? Te dije que las cosas iban a mejorar. En 1897, en Toronto, propongo crear una escuela para la formación, ya que las buenas intenciones y el sentido común no eran suficientes. Con ayuda de Lacoste, en 1898 se crea la Escuela de Filantropía en Nueva York, en donde me incorporo como docente. Con toda esta ayuda, también puedo lograr crear un manual que se llama de nombre Visitas Amigables de los Pobres. Las cosas van mejorando, ¿viste? Sí. En el año de 1899, soy designada presidenta de la COS de Filadelfia. Se podría decir que en este tiempo, en esta ciudad había un crecimiento industrial y como consecuencia problemas sociales. Mi función principal era reorganizar, ya que había una agencia que funcionaba mal y no satisfacía los niveles de trabajo de la caridad. Eso debe haber sido muy difícil. ¿Cómo lo hizo? Pues bueno, mira. Comencé la reorganización reclutando y capacitando personal para la agencia. El espíritu de los reformadores sociales era imponente. Denunciaron la situación de mujeres abandonadas, niños minusválidos, familias carentes de vivienda, exigiendo la creación de leyes y la creación del Comité del Trabajo del Niño y Asociación de la Caridad Pública. Dime, ¿qué te parece hasta aquí? Una palabra, asombroso. En 1907, publico El Buen Vecino en la Ciudad Moderna, en la que destaco la contribución del trabajador social en atención a problemas sociales urbanos. Ingreso a Roots de Nueva York como investigadora. ¿Investigadora? ¿Hay algo que no puede hacer? ¿También vuela? No, todo es posible en esta vida. En 1909, asumo el Departamento de Caridad. De los años de 1919 a 1922, dirijo un instituto de verano en donde doy capacitación a secretarias de organizaciones de caridad. En 1914, pronuncio una conferencia sobre los primeros pasos del trabajo social y en base a esto escribo mi libro Diagnosis Social y se publica en 1917. Y por primera vez se formula una teoría del trabajo social. En 1918, la Escuela de Filantropía toma el nombre de Escuela de Trabajo Social, incorporándome a la Universidad de Nueva York, en donde ocupo la primera cátedra de caso social individual. En 1922, mi libro titulado ¿Qué es el trabajo social de casos?, que por cierto es el único libro traducido al castellano, anota eso. Anotado. Cuando realicé ¿Qué es el caso social individual?, lo hice de la siguiente manera. Realicé el estudio en más de 5,000 historias de personas atendidas en diferentes instituciones de diferentes ciudades del país y a través de ellos comencé a elaborar generalidades, es decir, de la práctica a la teoría. En 1927 realizo mi última conferencia, en donde refuto la necesidad de examinar urgentemente la vida familiar norteamericana. Y bueno, con todo esto para finalizar, me pregunté a mí misma, ¿qué orden en este mundo tiene el trabajo social? Y dije, es la lucha por el mejoramiento de las condiciones que existen en el género humano. Y llegué a la conclusión de que el hombre es el resultado de sus relaciones sociales y en donde el grupo básico para el hombre es la familia. No existe un individuo aislado, amiguito. Y con esto te dejo. Espero que te haya gustado. Me gustó. Cuídense mucho, señorita Ritmoch. Cuídate, amiguito. Adiós. Como pudimos observar, a Mary Ritmoch le debemos la primera teoría fundacional del trabajo social y la primera propuesta científica centrada en la investigación. Ella fue una creadora, sintetizadora,
un genio administrativo y una organizadora de la acción cívica por excelencia. Estamos hablando más sobre el desarrollo del trabajo social. Para ello está mi amigo Luisillo, quien nos va a hablar más sobre el tema. Luisillo, ven, cuéntanos sobre el trabajo social. Hola, hola amigos, yo estoy aquí para hablar más sobre el trabajo social. Empecemos pues. Mary Ridgmond había señalado la unidad del trabajo social, alcanzando solo a desarrollar la intervención en una unidad de atención profesional, el individuo y su familia. Había dado al trabajo social un principio organizador y una coherencia operativa. En 1924 apareció el funcionalismo como modelo interdisciplinario, explicativo de la realidad social, creado por el psicólogo Dalton Pearson y el antropólogo Bronislaw Malinowski. Este método establece regularidades o equilibrios. Más que explicar las causas, informa el papel que cumple una situación-problema dentro del marco teórico elaborado previamente a la práctica. Desarrollados los métodos del caso y grupo y comunidad, en los Estados Unidos fueron aceptados acríticamente en todo el universo. El enfoque funcionalista en la profesión fue desarrollado desde la década. ¿Sabes, compañero, desde cuál década fue desarrollando? Si no estoy mal, creo que desde la década de los 30. Exacto, parece que sí has leído el libro. Bueno, y tal vez nos puedes mencionar algunos personajes que se destacaron. Claro, recuerdo algunos. Está Virginia Robinson, Jessie Taft, sobre quienes ejercieron influencia al pragmatismo de John Dewey, el psicoanalista Otto Rank, discípulo de Freud, y algunos psicoanalistas y culturistas como Karen Horney en los que atañe a psicología del ego-efectividad. Exacto, muy bien. Ahora les voy a contar sobre algunas características que aportaron al trabajo social. Taft introdujo el concepto de uso de función de la agencia como básica en la ayuda del trabajador social, en su artículo titulado La relación de la función al proceso del trabajo social del caso. Virginia Robinson señaló cuando la agencia sostiene la función de ayuda y establece las condiciones bajo las cuales estará dada esta ayuda. Los roles profesionales pueden ser definidos y las relaciones profesionales sustentadas. Por su parte, Helen Perman señaló que la agencia es una organización creada para expresar las intenciones de la sociedad o de algún grupo de la sociedad con respecto al bienestar social. La visión profunda desarrollada por algunos trabajadores sociales como Florence Hollins, Bessie Lively, Lucy Austin y Gordon Hamilton enriquecieron el trabajo social. Esta última introdujo el concepto de caso psicosocial, que no tiene un enfoque como un modelo de tratamiento de enfermedad, es más bien un intento de movilizar las fuerzas de la personalidad y los recursos del medio como puntos estratégicos para mejorar las oportunidades existentes en el individuo y desarrollar mayor efectividad personal y funcionamiento interpersonal. Virginia Stay reconoce la naturaleza interpersonal de los problemas humanos y enfatiza la terapia en la autoestima y las relaciones con la sociedad. Las primeras instituciones empezaron a utilizar el grupo como un medio para educar, reformar, organizar vecindarios, preservar la religión, la identidad femenina, los derechos del trabajador, motivar
motivar la inserción de trabajadores rurales e inmigrantes. Así se creó la Asociación Cristiana de Jóvenes Inca, creada en Londres en 1844 por Jorge Williams para varones menores de 23 años. Y en 1855 la sección femenina de la misma. Los Boy Scouts también se crearon en junio de 1907 por el coronel inglés Robert Baden Powell. En 1916, Slawson, junto a Joseph Lieberman, crearon la Pioneer Bureau of America, entidad dedicada a la creación de runos al aire libre, quien aplicaba el trabajo de grupos a clubes infantiles. Gracie Longhill escribió el primer libro de trabajo social de grupos y fue la primera en enseñarlo como método. A partir de 1925 empezó a desprenderse del rol recreativo para pasar a ocuparse de lo terapéutico. Contribuyó a la formación de la educación profesional, al desarrollo de una organización profesional y a la extensión del trabajo grupal dentro de nuevas áreas. Y en 1934, ¿sabes lo que pasó en 1934? Compañero, ¿estás ahí? En 1934, a ver, si no estoy mal, se dio la primera conferencia en Kansas City. Sí, fue la primera conferencia nacional del trabajador social. Su objetivo fue el estudio del nuevo método, cuya aceptación universal se concretó en 1935 en la Conferencia de Montreal. Muy bien. ¿Y después qué pasó? Hay otro acontecimiento importante ahí. Te voy a dar una pista. Comienza en 1945. Sí, ya recuerdo. Sí, también fue el primer Congreso Panamericano del Trabajo Social reunido en Santiago de Chile, donde se invitó a todas las escuelas de trabajo social del continente a incorporar este nuevo método a sus programas de enseñanza, siendo Chile el primero en el país en hacerlo. Exacto, muy bien. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, yo soy Edward Liederman. Les voy a presentar a una gran amiga llamada Mary Ritmo. Hola Liederman, ¿cómo estás? Bueno, les vamos a contar que nosotros publicamos la obra traducida al español, Una introducción al estudio de la comunidad, que esta fue considerada el primer texto sobre el tema del trabajo social, aquella etapa de la organización social que constituye un esfuerzo consciente de parte de la población para controlar sus problemas y lograr mayores y mejores servicios. Así lo definió mi gran amigo Lindemann. Hola, yo soy Hernán Cruz. Yo señalé el desarrollo de la comunidad que pasó del campo de los tecnócratas en los grandes programas nacionales subvencidos por organizaciones internacionales. También algunos movimientos políticos se caracterizan por ser gobiernos populistas y por una movilización de manipulación de masas obreras. Así ellos provocan inestabilidades y competencias a las clases dominantes al dejar de ser funcionales. Para el sistema también fueron considerados peligrosos para la hegemonía de esas clases dirigentes y solían provocar golpes militares. También les cuento que las misiones culturales mexicanas en América Latina fueron creadas en 1920. La Secretaría de Educación Pública, considerada una de las primeras en promover el mejoramiento social, cultural y económico en las comunidades rurales. Hola, yo soy el sacerdote Luis Joseph Lebret. Yo creé un grupo que se llama de Economía y Humanismo, que fue creado en Francia en 1936. Este grupo estaba centrado en el desarrollo comunitario, con una fase menos humana a una más humana.
Esto se basaba en reducir gastos y haciéndose lo más pronto posible. No ha pasado del mero lirismo. También les quiero contar de los últimos defensores del desarrollo de la comunidad, que fueron Alfred J. Kahn, Ney Hilbert y Robert Perman. También fueron representantes en los Estados Unidos. Esta orientación ha tenido seguidores latinoamericanos. Les quiero también comentar sobre Charles Grant Smith. Él reaccionó contra la sociología funcionalista norteamericana, denunciando su ideología implícita. Me presento, yo soy Geoffrey Dumaiser. Yo creé el grupo Pueblo y Cultura, que fue fundado en París en 1934. Esto ayudó a desarrollar una problemática vecinal y nacional a través de trabajos grupales de factores de movilización y participación, utilizando manifestaciones de cultura popular y del arte. También les quiero comentar un hecho significativo, que fue la declaración en Santiago, resultante de la Conferencia Interamericana sobre el Desarrollo de la Comunidad. Esto sucedió en Chile del 20 al 26 de julio de 1970. La OEA reconoció la dependencia económica, el desarrollo y la necesidad de lograr un desarrollo nacional. Les quiero también comentar que hubo un grupo de trabajo aislados entre sí, con un objetivo que si les integran, se comenzó por crear intergrupos no representativos de los intereses de la comunidad. No se capacita a gente para que apropiarse de instrumentos válidos para un proceso grupal y comunitario. También se evaluó como un proceso incluido a las instituciones y personas encargadas de orientar los programas. Así los fracasos se debió a la propia comunidad. También un hecho muy importante fue que los turistas visitaban pueblos. Ellos nunca hicieron prácticas y nunca trabajaron en grupos y fueron llamados expertos. El trabajo social es considerado como un proceso de construcción, pero responde a una determinada realidad. Este comenzó siendo instituciones benéficas que estuvieron vinculadas con iglesia y escuelas de asistencia social. Gracias a la creación de estas se dio a conocer el interés que tenían los países por sus propios problemas sociales y la capacidad que poseían para enfrentarlos. En 1925, el doctor Alejandro del Río junto con René Sand crearon la primera escuela de trabajo social en Santiago de Chile, justo en plena crisis del salitre. Y asimismo, en Argentina, en plena crisis del 30, el Museo Social Argentino creó la primera escuela de servicio social con iniciativa del Dr. Germinal Rodríguez y Alberto Swan. Este último fue el primer director quien definió el servicio social como el conjunto de métodos destinados a desarrollar la personalidad del individuo o de la familia asistida, reajustándolo con el ambiente en el que vive. Ernest Greenwood mantuvo el servicio social en una posición tecnológica y en un paradigma neopositivista funcionalista, haciendo que la realidad fuese comprendida mediante estudios descriptivos cuantitativos, desvinculándose así de la realidad macrosocial. Después de la Revolución Cubana, el funcionalismo tomó el nombre de desarrollismo, del cual no se podía salir con el aporte del capital y las tecnologías. En 1965 se produce la reconceptualización, tras la inconformidad que se presentó frente al modelo dominante, pues la práctica ayudó a que se asumiera una actitud crítica. La reconceptualización surgió en varios lugares, pero en Buenos Aires las revistas Selecciones del Trabajo Social y Hoy en el Trabajo Social permitieron que se den los encuentros del primer Congreso Latinoamericano en Porto Alegre. A raíz de esto se elaboró el primer documento de Araxá, Brasil. Este manifiesto señaló las cosas que deberían cambiar en el servicio social. A este le siguieron el documento de Teresópolis y diversos libros y artículos de revistas. Así el trabajo social pasó de centrarse en lo psíquico individual a lo social, pasó del cambio de personalidad al cambio social. De esta forma se buscaba no adaptar al hombre a su medio, sino contribuir a transformar este. Distinguiendo la asistencia social, servicio social y trabajo social. Son concepciones de una profesión que se sigue construyendo en una sociedad de permanente cambio. La asistencia social tiende a luchar contra las emergencias sociales, mientras que el asistente social trabaja para las personas con necesidades materiales. El servicio social es más técnica y está fundada en el reconocimiento de los derechos sociales de las personas de ser atendidas por el Estado en sus necesidades. Esta está enfocada más en lo individual a pesar de trabajar con grupos. El trabajo social, a pesar de enfocarse en el problema, pone más énfasis en la realidad donde éste se produce. Ya al haber finalizado el primer capítulo, podemos decir que el desarrollo y la metodología del trabajo social es una acción directa con las personas, y para llegar a ello tuvo que pasar un proceso desde desprenderse del punto religioso para ver el trabajo social con otra perspectiva. Por otra parte, tenemos a grandes exponentes como Mary Richmond, a quien le debemos la teoría de la fundamentación del trabajo social, y a la primera propuesta científica centrada en la investigación.
Vamos un tiempo atrás, que tenemos a Juan Luis Vives como precursor del trabajo social, desde un punto profundamente cristiano, y así muchas más. En fin, como dijo Mary Richmond, el hombre es el resultado de sus interacciones sociales. Todo esto es para llegar a un solo objetivo, que es el bienestar.